Adonai. Cerramos los ojos y oramos juntos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, nos acercamos en el nombre de Jesús delante de tu presencia agradecidos, Padre. Agradecidos, Señor, porque cada día, Señor, que pasa vemos tus bondades a nuestras vidas. Cada día que pasa miramos tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros, Señor. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, tú siempre nos muestras tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos llenas de tantas maravillas, Señor. Te entregamos este momento, Señor. Tú nos has traído hasta tu casa, Señor. Y te entregamos este momento para que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, Señor. Y que se cumpla lo que dice tu palabra, Señor. Que separe, Señor, el espíritu del alma, Señor. Que rompa las coyunturas, Señor. Que habla, Señor, a nuestra vida de acuerdo a la necesidad, Señor. Que sea tu palabra, Señor, haciéndonos, Padre, volver a ti, Señor, porque eso es lo que tú has querido siempre, Señor, que volvamos como hijos a tu camino, Señor, que volvamos a tus brazos, Padre. Por eso, Señor, te pido, Señor, juntamente con mis hermanos, que tu palabra, Señor, sea sembrada en mansedumbre, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Mis queridos hermanos, hoy ha sido una semana muy especial, como decía nuestro pastor, y pues da un enorme gozo poder ver cómo el Señor usa personas como mi hermano Carlos, como mi hermano Fabián, que yo le decía ahorita a Javier allá atrás, y yo miro una acción de esta, yo ahí nomás me desparramo y no entro. Es algo de valor, es algo difícil, pero que Dios los ha preparado a ellos para tenerlos ahí y hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? El tema de esta preciosa noche, mis hermanos, se llama Vuelve al primer amor. Hoy, como terminamos el último estudio bíblico acerca de Levítico, hoy se entra a un tema libre para luego volver a entrar a lo que es el estudio bíblico el día sábado. Hoy, como vuelvo y les digo, el tema de esta noche se llama Vuelve al primer amor. ¿Quién es el primer amor, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el libro de Apocalipsis vemos algo muy interesante. Dios extiende un mensaje específico para 7 iglesias diferentes. Y cada uno de estos mensajes que Dios extiende a estas iglesias es para hacerles ver a cada una de ellas la falla o la persecución que alguna de ellas estaban viviendo. Y Dios extiende un mensaje a estas iglesias para hacerles mostrar estas situaciones. Y de una manera Dios también nos muestra a nosotros que el mensaje que extiende a estas iglesias en el libro de Apocalipsis también se relaciona hasta la actualidad en la vida de cada uno de los creyentes. Dios nos muestra hasta el día de hoy que no existe iglesia perfecta y que si en algún momento dado ustedes llegan a pensar o andan buscando iglesia perfecta, como nos muestra o nos enseña el pastor, desde ese momento que ustedes entraron, que nosotros entramos, dejó de ser perfecta. Y hoy el Señor nos habla a través de Apocalipsis y nos menciona 7 iglesias, que dentro de ellas está la iglesia de Efeso, está la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, la iglesia de Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Como les decía al inicio, cada una de estas iglesias Dios les habló y les dijo cada una de las situaciones en las que ellas se encontraban. Recuerden muy bien, nosotros somos la iglesia de Cristo, y Cristo a quien le estaba hablando no eran las 4 paredes en ese momento, eran las personas que se congregaban dentro de estas iglesias. Hoy el Señor no le quiere hablar a las 4 paredes, el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros que nos trajo hasta este lugar. Sabemos perfectamente que desde el momento que nosotros decidimos asistir el día de hoy a la iglesia, no fue porque no tenía nada que hacer en la casa, no fue porque yo quise llegar a pasar un rato a la iglesia porque estaba aburrido, o porque me invitó el amigo que tanto molesta y hoy dije voy a ir. No, fue porque Cristo tenía en sus planes que tú y yo pudiéramos congregarnos hoy para Él poder hablar a nuestros corazones. Pero hoy de estas 7 iglesias vamos a enfatizar en una en específico, y es en la iglesia de Efeso. Esta iglesia de Efeso, el Señor le da un mensaje
que es la primera iglesia que el Señor topa cuando manda el mensaje a las iglesias, y es un mensaje que el Señor quiere hoy recordarles a cada uno de ustedes que están acá, para mostrarnos que el mensaje de la iglesia de Efeso se extiende también hasta la actualidad. Y hoy Dios te trajo para hablarte las mismas palabras que le habló a la iglesia de Efeso. Y en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, el Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, dice el Señor, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice el verso 5, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mis queridos hermanos, de una manera muy directa, Dios comienza diciéndote: yo te conozco. Tú puedes pasar 10 años de amistad con una persona y te aseguro, te garantizo que no la vas a terminar de conocer. Al final terminarás diciendo: ah, papo, yo no sabía que este era así. Tú puedes pasar 40 años casado con esa ayuda idónea que Dios te ha dado. Mi amor, te amo. Tú puedes pasar 40 años de casado con esa ayuda idónea que Dios te ha dado, con esa esposa, con ese esposo, y te aseguro que esos 40 años tú no la vas a terminar de conocer. Va a haber un momento donde vas a terminar diciendo: puchica, yo no sabía que este tenía estas mañitas, yo no sabía que este era así. Y te vas a dar cuenta que nosotros difícilmente no nos conocemos ni a nosotros mismos, difícilmente podamos conocer a las personas que están a nuestro alrededor. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, cuídate, no del vecino, no del compañero, no del enemigo. Pablo le decía: cuídate de ti mismo. ¿Quién lleva la maldad? Somos nosotros, en nosotros está el mal. Por eso es que nos debemos de cuidar de nosotros mismos. Pero cuando te topas con la Biblia, te topas con una realidad, te topas con alguien que se atreve a decirte: yo te conozco. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro está con Jesús y están todos los discípulos, y Jesús le dice: Pedro, ¿tú me vas a negar? Y le dice Pedro: no, Señor, por favor, ¿qué estás diciendo? Yo no te voy a negar. Pedro, tú me vas a negar. Y 3 veces el Señor se lo dijo, y las 3 veces Pedro aseguró que no lo iba a negar. Porque creemos conocernos a nosotros mismos, creemos conocernos nosotros de qué somos capaces, y no es así. Nosotros no tenemos ni la mínima idea de hasta dónde vamos a tener la capacidad de llegar en un impulso de enojo, de cólera, de ira. Yo me pongo a ver muchas veces este programa Investigation, y lo dejé de ver cuando dijeron: cuídate el que duerme a tu lado. Ya se puso fea la cosa. Fíjese de que yo veo estas historias, estos documentales basados en la vida real, y veo personas comunes y corrientes que llevaban una vida excelente, una familia perfecta, un hogar perfecto, trabajos perfectos aparentemente, y de repente, no sé qué les pasó, pero en un momento de cólera, mataron a su cónyuge, mataron a su hijo, mataron a su amigo, y se les hizo una vida un caos. De repente les terminan condenando a 3 cadenas perpetuas, y mi hermano, a veces hasta pena de muerte. Porque creemos conocernos, creemos que nosotros no somos capaces de hacer tantas cosas. Miramos el periódico, miramos las noticias, y nosotros decimos: qué barbaridad este, ¿hasta dónde pudo llegar? ¿Cómo pudo hacerle eso a su papá, a su mamá? Pero nosotros también tenemos esa capacidad, porque el mal, hermanos, vuelvo y les digo, mora en nosotros. Y como te decía, cuando lees la Biblia te topas con alguien que se atreve a decirte: yo te conozco y estoy enterado, dice el Señor, de todo lo que tú haces, de tus obras, dice el Señor. Yo estoy enterado de tu arduo trabajo, estoy enterado de cada una de las dificultades que ustedes atraviesan, y han querido llegar engañadores a su vida, dice el Señor, pero ustedes se los han hallado mentirosos.
ha funcionado el conocimiento en sus vidas, se han mantenido atentos a mi palabra y los han hallado mentirosos y los han echado fuera de su vida. Yo te conozco, dice Dios, y sé perfectamente las veces que te has sentido triste. Sé perfectamente, dice el Señor, las veces que ya me has dicho, no puedo más, Señor, lo dejo todo. Yo te conozco, dice el Señor, y sé perfectamente cuántas veces has llorado. Sé perfectamente cuántas personas han llegado a tu vida a humillarte, a ofenderte. El Señor sabe cada situación que tú has atravesado en tu vida, pero el Señor te dice en esta noche, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Señor, por favor, me acabas de decir que trabajo en el ministerio, me acabas de decir que trabajo duramente en la obra, me acabas de decir que hago esto, que hago lo otro. ¿Cómo me vienes a decir que te he dejado? Tú ya no me amas, dice el Señor, tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y cuando te enteras de esta gran realidad, te das cuenta que lo has perdido todo. Te das cuenta que en un momento, en un plus, sin darte cuenta, lo has abandonado todo. Mis queridos hermanos, ¿notaste algo de esta iglesia? Esta iglesia sigue sirviendo, trabajando duro en el ministerio, lo daba todo por el Señor. Esta iglesia, a pesar de su esfuerzo, a pesar de todo su trabajo, a pesar de tantas luchas, de tantas batallas y que seguía de pie, no se daba cuenta que se había alejado de Dios. No se dio cuenta en qué momento se habían apartado de Él. Dios, dice la Biblia, que ellos se apartaron de su primer amor. Dios, dice la Biblia, es el primer amor. Hermanos, ellos se alejaron completamente de Dios. No fue que Dios se apartó de ellos. Ellos decidieron apartarse de Dios. Dice la palabra del Señor que un día estaba Jesús con sus discípulos y le dijo, espérenme aquí, yo voy a ir a orar, ya regreso. Y subió Jesús al monte a orar y de repente dice que los discípulos se impacientaron y dijeron que llegue él solo. Fueron tan bárbaros que solo había una barca y se montaron en esa barca y se fueron y dejaron al maestro botado. Wow, con discípulos como eso, mucho cuidado. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó de orar, miró que lo habían dejado y dijo, no hay problema. Y comenzó a caminar sobre las aguas para poder alcanzar a sus discípulos. Y cuando llegó hasta cierta parte, dice que vio a sus discípulos ahogados, ofuscados, con un gran miedo porque se encontraban en una tempestad grande. ¿Quiénes dejaron a Jesús? ¿Fue Jesús que los dejó a ellos o los discípulos a Él? Los discípulos dejaron a Jesús, porque siempre somos nosotros quienes tomamos la decisión de decirle a Dios, yo me voy. No, Señor, ya no aguanto más, yo me separo de ti. La verdad, en el mundo estaba mejor y comenzamos como el pueblo de Egipto. Allá comía chuleta, allá comía filete, cuando solo comíamos arroz y frijoles. Comenzamos, hermanos, a separarnos y ves que cuando nosotros nos separamos de Dios, ves que no tiene nada que ver con el conocimiento. Ahí no hubo nada que ver con la falta de conocimiento. Dice la Biblia que ellos identificaban a los engañadores de la fe. Tú puedes tener, mi hermano, todo el conocimiento bíblico. Tú puedes tener un doctorado bíblico. Tú puedes ser un teólogo, el mejor de Ceiba. Pero, hermanos, eso no determina que tú permanezcas en el primer amor. Porque si tú no aplicas todo ese conocimiento en la palabra, en tu vida, en vano está el conocimiento, hermanos. De nada te sirve todo ese conocimiento. Y he conocido personas que tienen un bárbaro conocimiento en su palabra, exagerado, pero no tienen a Dios en su corazón, no tienen ese primer amor. Hermanos, nos acostumbramos a vivir muchas veces sin Él. Comenzamos a llevar una vida, cuando nosotros nos separamos de Cristo, y no nos damos cuenta, es porque simple y sencillamente nos aburrimos de Él, caímos en rutina, caímos en costumbres y de repente, sin darnos cuenta, ya estábamos lejísimos del amor de Cristo, ya estábamos totalmente separados de Él. Dice Isaías 29:13, dijo entonces el Señor, quien dijo, mira que quien está hablando acá no es Isaías, sino Dios, y dice, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón,
y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Imagínate, llega un momento donde estas personas que están tan lejos del amor de Cristo, que llegan al culto y levantan las manos, no porque ellos sienten el deseo de adorar a Dios, sino porque saben que es el tiempo de adorar. Cierran los ojos, no porque desean hablarle a papá, sino porque saben que es el tiempo de orar. En las prédicas guardan silencio, no por el anhelo que tienen por su palabra, sino porque saben que si no, Karim nos saca. Karim es un gordito que se pone a predicar acá. Él es Karim. Dice el Señor, ustedes todo lo que hacen, lo hacen como un culto y no es sincero. Lo hacen a medias, no es de corazón, lo hacen de labios para afuera. Lo hacen porque lo acostumbraron durante años en su vida. Cuando tú adaptas algo en tu vida, no se te va a olvidar, ya sabes qué es lo que te toca hacer, te levantas, te vas, si estás en tu casa te levantas, sabes que tienes que hacer el desayuno para los niños, lo haces, los despachas para la escuela, arreglas la casa, o sea, es una rutina y así pasa con estas personas. Llegan a la casa del Señor y su vida en el Señor comienza a ser una rutina, comienza a ser costumbres, porque llevan años haciendo lo mismo, pero no lo hacen porque aman a papá, no lo hacen porque tienen ese amor, esa pasión hacia Él. ¿Cuántos de los que están acá se sienten identificados con esta iglesia de Efeso? Ven que no tiene nada que ver con la iglesia de Efesos. Un día dijeron por ahí, no, es que ese mensaje no es para mí. Ahí dice Efeso, mi iglesia se llama Julana de tal. Es para ti, es para mí, para cada uno de sus hijos que creen en Él, que se congregan por amor a Él. Ya ves que el mensaje de esta iglesia era para nosotros. Un día, hermanos, no éramos nadie. Un día no éramos completamente vacíos. No teníamos nada en nuestra vida. No había sentido en nuestras vidas. Vagábamos, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor. Y llegó alguien a tu vida y te habló de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dijimos, yo quiero de esa paz. Un día te hablaron de alguien que sí te entiende y dijimos, yo quiero hablar con esa persona. Un día nos hablaron de alguien que sí nos escucha y nosotros dijimos, yo quiero sentarme y platicar con él porque quiero sentirme escuchado. Un día, hermanos, comenzaron a hablarnos de una persona que entró a una subasta y en esa subasta a quienes estaban subastando eran a nosotros y nadie daba un centavo por nosotros, nadie daba ni un tan solo miserable centavo por nuestras vidas y entró él. Y cuando entró él le dijeron, ¿cuánto das por estos miserables? Y él dijo, yo doy mi vida. Gloria a Dios. Y desde ahí, mis queridos hermanos, nuestra vida cambió. No porque nosotros lo escogimos a Él, sino porque Él nos escogió primero. Nuestra vida cambió, aunque nosotros no le conocíamos, pero Él ya había formado planes con nosotros. Él ya había formado propósitos para con nosotros. Le entregamos nuestra vida a Dios y todo comenzó macizo, todo comenzó chévere. Te cuento, un día ya no era el primer lugar en tu vida levantarte por las mañanas el teléfono celular, sino tu devoción con Él. Ya por las noches ya no te acostabas como los chuchitos que solo buscan uno de acostarse y cheque, ahí duermen. No, lo hacíamos entregándonos a Él y agradeciéndolo por habernos guardado en todo ese día. Las decisiones ya no las tomábamos por nuestra cuenta propia, lo hacíamos tomándolo a Él en cuenta y decirle que se haga tu voluntad. Y comenzamos nosotros a vivir una vida con Él. Pero llegó un momento como la iglesia de Efeso que comenzamos a perder ese amor por Él, que comenzamos a dejar de amarle como lo hicimos desde el momento que lo conocimos. Para muchos de los que están aquí, ya no es un deleite el congregarse, sino una carga. Ya se congregan porque de verdad, como les decía al inicio, es una costumbre, es una rutina. Y comienza a ser una carga, no solo el congregarse, para muchos el servicio también comienza a ser una carga. Tú quieres ver personas que ya están separadas del amor de Cristo, míralos en los días de reuniones. Ya no quieren reunirse, ya no quieren subir a la adoración a Él.
Ya no quieren adorarle, ya no quieren cantarle. Se quedan en las orillas. Tú quieres ver una persona sin Cristo, en medio de la prédica comienzan a platicar porque ya no les interesa lo que Él quiera decirles a sus vidas. Y les habla de los diezmos, les habla de las ofrendas y se sienten ofendidos. Ya no les hables de eso, ya no oran, ya no ayunan. Y de leer la palabra ni digamos, ya no están completamente separados de Cristo. Comienzan a decirle al Señor, los días tales ya no me pongan a servir porque ese día yo me relajo. Ese es el día que yo tomo para mí y puedo pasar tiempo en mi casa. Y comenzamos a ponerle limitantes a Dios. Dice la palabra del Señor cuando nos topamos con ella que Jesús se congregaba todos los días. Todos los días. Y nosotros comenzó a ser una carga el ministerio. Comenzó a ser una carga Dios para nuestras vidas. Nos comenzamos a olvidar de Él. Y estas personas se comenzaron a olvidar del gran mandamiento que Jesús dejó. Y dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué, hermanos, Jesús nos pide que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Porque estos tres elementos representan la totalidad del ser humano. Por eso Dios nos pide que lo amemos de esa manera. Dice, este es el primer mandamiento y grande. Y el segundo semejante, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínate, si ya no aman a Dios, ¿tú crees que amarán a su prójimo? Imposible. Si ya no cumplen ellos el primer mandamiento, los demás mandamientos, las demás cosas que Dios pide para sus vidas, salen sobrando. Esta noche Dios quiere tratar contigo. Si Él hubiese querido tratar con tu amigo que estás pensando ahorita, o tu hermano, o tu primo que dijiste, hubiera venido aquel, Dios lo hubiera traído, pero esta noche el Señor quiere tratar contigo. Esta noche te trajo a ti porque quiere que tú vuelvas a ese primer amor, porque quiere que tú vuelvas a hacer las paces con Él. Mis queridos hermanos, Dios es todo. Y así debe de ser siempre en la vida de cada cristiano. Y cuando tú dejas de entender esto, simple, te separas de Él. El lugar que era de Él, lo comienza a ocupar cualquier otra cosa. Perdemos el enfoque y comenzamos a perderlo por trabajos, comenzamos a perderlos por casa, empresas, dineros, carros, novias, esposos, hijos, etcétera. Y lastimosamente comenzamos a cambiar a Dios por chunches, por cosas materiales. Dice el libro de Mateo capítulo 16, verso 24, respecto a esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarme a sí mismo, hermano? Antes de conocer a Cristo, hermanos, muchos de nosotros teníamos planes, habían sueños, habían propósitos que a toda costa los queríamos conseguir. Hoy conocimos a Cristo y Él se volvió nuestra prioridad en nuestras vidas. Y esos planes, esos sueños en nuestras vidas dejaron de ser todo porque Cristo comenzó a ocupar ese lugar. Cristo comenzó a ser el todo en nuestras vidas. Porque dejamos de interesarnos ya en nuestro reino y nos comenzamos a interesar en su reino. Le comenzamos a decir, Señor, venga tu reino a nuestra vida y hágase tu voluntad. Desde ese momento nosotros comenzamos a hacer lo que Pablo un día dijo. Pablo dijo en Filipenses 3:8, todo lo tengo por basura a fin de ganarme a Cristo. Pero nosotros hemos cambiado a Jesucristo porque yo quiero hacer horas extras en el trabajo, porque quiero sacar un mejor pago, un mejor salario para poder comprarme esa casa, para poder comprarme ese carro, para poder darle a mis hijos una mejor educación, para poder hacer tantas cosas y comenzamos a hacer planes y estos planes nos alejan de Dios. Y Dios no va a darte nada en tu vida que te aleje de Él. Todo lo que Él agrega a tu vida, todo lo que Él anexa en tu vida, todo, absolutamente todo lo que Él pone en tu vida es para que tú sigas cerca de Él. Dice el verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, a Dios no le molesta que tú tengas cosas materiales. De hecho, Él te dice, búscame a mí primero y yo te la voy a dar, yo te la voy a anexar. A Él no le molesta eso. Lo que a Dios le molesta es que tú le cambies por estos chunches. Dios quiere llenarte de tantas cosas, de tantas bendiciones, y si es su voluntad, Él te va a dar cada uno de los anhelos de tu corazón. Pero tienes que entender que Dios se complace en que tú disfrutes estas cosas cuando Él te las da, pero que no lo cambies a Él, que no lo quites de su primer lugar, que no quites ese devocional hacia Dios todos los días, que no apartes tu mirada de Cristo. Siempre en el ser humano habrá un vacío, hermano, y nosotros buscaremos la manera de cómo llenarlos, y muchos lo hacen a través de los diferentes placeres de la vida. Y el hombre, hermanos, dice la Biblia que es como la sanguijuela, nunca, pero nunca se va a saciar. Pero sabe, hermanos, que cada uno de ustedes que viene y tiene ese vacío y que siente ese vacío dentro de su corazón, solo Cristo podrá llenártelo. Solo Cristo podrá llenar ese vacío que tú tienes, que buscas llenarlo con mujeres, que buscas llenarlo con hombres. Solo Cristo podrá llenarte ese vacío que tú buscas queriendo enriquecerte. Solo Él puede llenarte. Y esta noche por eso te trajo Él. Tú puedes meterle lo que tú quieras a tu vida, droga, alcohol, mujeres, chisme, envidia, etcétera, etcétera. Pero solo en Jesús podrás encontrar la paz que llenará tu vida y tu alma. Solo en Él puedes encontrar, porque Él dijo que la paz que Él te da no es como el mundo la da. La paz que Él te da es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dice la palabra que Jesús un día estaba sentado frente a una gran multitud y dice que de repente Él comenzó a decirle a esta multitud y comenzó a decirle, yo soy el pan de vida y el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, dice, nunca habrá vida en ellos. Jesús se refería a que debían de creer en Él, debían de permanecer en Él, pero Él les estaba hablando de forma figurada, pero los judíos religiosos en aquel entonces lo tomaron de una manera literal y comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Y comenzaron a decir, ¿cómo es posible que éste nos quiera inducir a comer su carne y a beber su sangre? ¿Cómo nos está induciendo al canibalismo? Y comenzaron a murmurar tanto que dice la palabra que los discípulos de Jesús comenzaron a dudar del maestro. Comenzaron a a faltarle la fe hacia el maestro. Y dice en Juan capítulo 6, verso 64, pero hay algunos, dijo Jesús, de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os digo, por eso os dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice el Señor, y ya no andaban en Él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso también ustedes irse? Toda la multitud lo había dejado y estaban los discípulos ahí, pero estaban como a fuerza. Y Jesús les dijo, si ustedes también quieren irse, váyanse. Y en el verso 68 vemos una perla. Y le dice el Señor, Pedro al Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? Pedro, hermanos, se entendió perfectamente lo mismo que tú y yo deberíamos de entender diario, que separado de Él no hay nada que podamos hacer. Mis queridos hermanos, yo les hago una pregunta. ¿A quién van a ir si ustedes renuncian hoy a Cristo con tantos problemas que hay afuera? ¿A quién vamos a ir si solo en Él hay vida? ¿A quién iremos si solo Él restaura? ¿A quién iremos, hermanos, si solo en Él hay gozo? ¿A quién iremos si solo en Él hay palabras de amor y consuelo? Si solo Él salva. ¿A quién iremos si solo Él te puede dar esa paz que te puede dar la tranquilidad en medio de tantas dificultades? ¿A quién iremos, hermanos? Deberíamos de preguntarnos cada vez que sintamos alejarnos de Cristo, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Cuánto amas a Cristo? O mejor dicho, ¿cuántas veces hoy le has dicho a Él lo importante que Él es para tu vida? ¿Cuántas veces hoy tú le has dicho a Él, Señor, te amo y tú eres lo más importante, eres lo más valioso y sin ti yo no puedo hacer nada? ¿Cuántas veces le has dicho eso a Jesús?
¿Y al novio cuántas veces se lo has dicho? ¿Ya ves? Es cuestión de posición y definitivamente Cristo no ocupa el primer lugar. Cristo no está en tus planes. Crees tú que está en tus planes como la iglesia de Efeso, pero Cristo no está en tus planes. Dice el Señor en Joel 2:11, y el Señor hoy te dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Él, y que se duele del castigo. Hoy es el tiempo, hermanos. Hoy es el día de aceptación, dice el Señor. No mañana, no pasado. Él te trajo hoy para que hoy tomaras esa decisión. El mañana, hermanos, es un incierto. ¿Quién podrá soportar la ira de Dios cuando Él decida venir por sus hijos? Cuando Él decida venir por aquellos los cuales decidieron ser fieles a Él, los cuales decidieron esperarlo a Él, que no se dejaron arrastrar por la corriente del mundo, que no se dejaron llevar ni manipular por el sistema de este mundo. Dios quiere que nosotros permanezcamos firmes, fieles a Él. Dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Fidelidad quiere el Señor, que sigas permaneciendo en Él, que sigas siendo persistente. Pero hoy, hermanos, Dios te habla y te dice, hoy yo extiendo mi mano hacia ti, te brindo una oportunidad para que tú tomes la decisión, para que tú decidas si arrepentirte o no. Él quiere renovarte, Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte, pero ya es tu decisión. Rasga tus vestidos, dice el Señor. Rasga tu corazón, perdón, y no tus vestidos. A Dios no le agrada que tú hagas un arrepentimiento externo, porque Él no se complace en labios que solo pronuncian mentiras, que no van a cumplir promesas. Dios dice, rasga tus vestidos, porque Dios se goza en aquellos que sienten en lo profundo de su corazón un cambio y lo hacen. Por eso lo que Él ve en ti es tu corazón y las intenciones que hay en Él. Por eso dice su palabra que un corazón contrito y humillado jamás lo rechaza Dios. Hermanos, desde siempre, el mensaje de Dios a la iglesia ha sido el mismo. Siempre desde que tú lees la palabra del Señor y miras hasta Apocalipsis, el mensaje de Dios es uno y es, vuelve a Jehová. Vuelve a tu primer amor. Dios en toda su palabra solo piensa en ti. Llegó a la cruz y siguió pensando en ti. Siempre ha sido así. ¿Por qué crees que eso cambiará? Si Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él dice, y se hará, dice su palabra. Él cumple sus promesas. Yo estoy a la puerta, dice, y si abren la puerta, yo voy a ir a ustedes, voy a entrar y voy a comer con ustedes todos los días. Pero es una decisión muy personal, hermanos. Dice Jeremías capítulo 2, y aquí vamos a ver una pequeña porción de lo que les estoy hablando. Yo siempre, el mensaje ha dicho, que ha extendido a su pueblo es, regresa a mí, vuelve a mí. Yo quiero que tú vuelvas a ese primer amor. Y dice Jeremías en capítulo 2, verso 1, vino palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraron eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hermanos, Dios levanta al profeta Jeremías en medio de un pueblo que se había olvidado de Dios, que se había olvidado de las primeras obras, que se había olvidado por completo del primer amor. Dios levanta al profeta Jeremías en medio de un pueblo con un mensaje, vuelve a Jehová. Desde que Adán pecó, Dios, hermanos, comenzó a levantar hombres, comenzó a levantar profetas, comenzó a levantar jueces, comenzó a levantar reyes, hasta llegar al punto de enviar a su propio Hijo con un mensaje. Vuelve a Jehová, vuelve al Dios que te creó,
Vuelve al Dios que te levantó. Vuelve al Dios que dio todo lo que tenía para amarte. Vuelve a mí, dice el Señor, y arrepiéntete de dónde has caído. Si no, vendré, dice el Señor, y quitaré mi candelero de en medio de ti, dice. Siempre el mensaje de Dios ha sido el mismo. El mensaje de Dios no es para el mundano. El mensaje de Dios es para ti que eres hijo, para mí que soy hijo. Siempre ha sido así. Dice el verso 6 de Jeremías, y acá terminamos. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? El profeta, hermanos, no dijo, ¿dónde está Jehová? Dice Dios, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento te alejaste? ¿En qué momento te apartaste? ¿En qué momento te desviaste? ¿En qué momento comencé a ser una carga para tu vida? ¿En qué momento comenzó a ser una carga el ministerio que Él te había dado? ¿En qué momento dejaste de estar apasionado por Él? ¿En qué momento quitaste la mirada de Cristo? ¿En qué momento, hermanos, dice el Señor, si yo te saqué de Egipto, yo te llevé por tierra árida y seca, te llevé por lugares de sombra de muerte y nunca nada te pasó, nunca nada te faltó? ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué prefieres el pecado? De una manera loca, hermanos, culpamos a Dios por todo lo que nos sucede en nuestras vidas. Te va mal en la vida y lo culpas a Él. No alcanzas algún sueño y Dios es el culpable. Planificas el pecado, pecas por culpa de Dios. Se muere un familiar y culpas a Dios. Tu matrimonio es un caos y ¿quién crees que es el culpable? Dios. Y comenzamos así sucesivamente a culpar a Dios por todo y nos alejamos de Él. ¿Sabes cómo yo sé que tú culpas a Dios por todo lo que sucede en tu vida? Cuando tú decides separarte de Él, cuando tú decides alejarte de su presencia, desde ese momento tú estás diciéndole a Dios, es tu culpa, mejor me voy. Y decidimos quedar con el pecado, decidimos quedar con aquello que nos hirió, decidimos quedar abrazando aquella espina que una y otra vez nos sigue sacando lágrimas, nos sigue dificultando el caminar, y seguimos nosotros una y otra vez aferrándonos a aquello. Y nos separamos de aquel que lo único que ha hecho desde el principio es amarnos. Cuando la realidad, hermanos, siempre ha sido puras malas decisiones de nosotros. Siempre hemos sido nosotros los que decidimos mal. Y otras, como la muerte de un familiar, que no está en nuestras manos. Eso ya está fuera de nuestro alcance, pero que deben de suceder. Es necesario que suceda. Un día tú y yo vamos a partir de esta tierra y, hermanos, somos forasteros. Nosotros, nuestra residencia es el cielo, no es la tierra. Y todavía no hemos logrado entender eso. Y comenzamos a decir, yo quiero esa casa y voy a hacer todo lo posible para tenerla. Y cuando no la tienes, te frustras, te cargas y te alejas de Él. Te separas de Dios. De alguna manera u otra nosotros nos hemos sentido eternos aquí en la tierra, cuando Dios nos ha dicho que somos simples forasteros, que solo andamos de pasada. Lo que de verdad deberíamos de nosotros aplicar en nuestra vida, lo que de verdad deberíamos de entender es que lo único que importa es tenerlo a Él en nuestras vidas. Eso es lo que importa como cristianos, el vivir para Él. Y el sueño que más deberíamos de estar abrazando es encontrarnos con Él. Lo demás, hermanos, sale sobrando. Y cuando aprendemos a reconocer estas cosas, entonces logramos permanecer en Él. Logramos permanecer en el primer amor, así como el pámpano permanece en la vid. Logramos permanecer en Cristo y no habrá nada que nos separe. Logramos decir, como dijo Pablo confiadamente, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá alejarme de este amor que yo siento hacia Él? ¿Quién podrá separarme de este amor que yo siento hacia mi Dios? Y comenzamos a buscarlo a Él. Pero de alguna manera loca, hermanos, las tribulaciones, las dificultades, la falta de empleo, subió la luz, subió el combustible y comenzamos nosotros a ver todas estas cosas y comenzamos a apartar nuestra mirada de Cristo.
comienzan a bajar los ingresos en nuestra casa y comenzamos a decir, ahora cómo voy a comer y ahora cómo voy a subsistir, cuando siempre ha sido Cristo en tu vida, nunca un trabajo, nunca un salario, siempre ha sido Él en tu vida. Y comenzamos nosotros a apartar nuestra mirada. Yo no sé quién le ha dicho al cristiano que no va a pasar tribulaciones. Yo no sé quién le ha dicho al cristiano que no va a estar en valles, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Vas a vivir persecución, vas a vivir pruebas, vas a vivir tribulaciones, y vas a pasar una y vas a lograrlo pasar quizás con 100, pero va a venir otra y quizás peor, y así sucesivamente, porque Él se quiere perfeccionar en nuestras vidas, porque Él quiere hacernos cada día mejores hijos para su camino. Dice el Señor que siempre nosotros vamos a pasar dificultades, pero cada vez que un cristiano, cada vez que un creyente pasa dificultades, Dios nos da dos cosas: sabiduría de Dios y poder de Dios. Estamos en medio del problema y Señor, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Y el Señor te dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela. ¿Y a quién se la vamos a pedir? A Dios. Y dice Santiago que cuando nosotros se la pedimos, Él nos la da de una manera, ¿cómo? Abundante. Hermano, Dios no es mezquino. Él ama a sus hijos y Él quiere darte de abundancia sabiduría para que puedas defenderte en la vida, para que puedas salir sobre los problemas. Y no solo te da la sabiduría, te da también su presencia para que puedas enfrentar esas dificultades, para que puedas tener la victoria, para que puedas triunfar sobre todas aquellas cosas. David decía, hermanos, y esto es algo que debemos entender esta noche: siempre tu propósito va a chocar con tu realidad. Siempre. David le decía al Señor, aunque pase por valle de sombra de muerte. Aprende algo, hermano. El propósito de Dios no es que vivas siempre estancado. El propósito de Dios no es siempre que vivas en ese valle. El propósito de Dios no es que vivamos como a nosotros nos plazca. David fue ungido para ser rey. ¿Y para vivir dónde? En un palacio. Pero estaba en ese momento en un valle, estaba en un bache, y en ese momento David pudo haber dicho, ¿y entonces qué hago yo aquí? El Señor me ungió para ser rey, el Señor me ungió para poder vivir en un palacio. ¿Qué hago yo en este valle? Hermanos, son necesarios los valles, son necesarias las tribulaciones. Claro que son necesarias, porque el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos cosas que por sí solos no las vamos a entender. Que la única manera que las entendamos es cruzando el valle de la desesperación. El valle, hermanos, donde quizás a veces nos sentimos hasta solos, pero que al final vemos que nunca lo estuvimos. David al final, en medio de ese lugar, entendió el propósito. No vio nunca su realidad, entendió el propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, siempre Él estará contigo. Siempre Él te infundirá aliento. Su vara y su callado siempre estarán delante de ti. Siempre Él estará dándote la mano para salir adelante, porque Él nunca te va a dejar solo. Si Él lo prometió, hermanos, Él lo va a hacer en tu vida. ¿Por qué dudar ahora? Hay situaciones que tú nunca te inscribiste para vivirlas, pero Dios te inscribió, porque es necesario que aprendas muchas cosas. Pero sepa algo, tienes que aprender algo. Algo que a ti te tomó por sorpresa, jamás le va a tomar por sorpresa a Dios. Y hoy el Señor te dice una vez más, y te repite el mismo mensaje que lo ha hecho por miles de años: vuelve al primer amor, vuelve a mí. Yo te extiendo mis brazos de amor y quiero que vuelvas hacia mí. Yo estoy a la puerta llamando una vez más. Yo quiero que vuelvas a hacer las paces conmigo, que volvamos a llevar esa bonita relación que un día llevábamos cuando eras cristiano, que querías sentarte en las primeras bancas, que querías y tu oído estaba atento a todo lo que yo decía. Tanto era el amor que sentías por Él, que querías aplicar toda la Biblia y devorarla toda en un día. Y lo amabas a Él. Y te levantabas y no querías salir de su presencia. Y caminabas y ibas por la calle y la gente decía, y ese loco hablando solo. Pero tú sabías que ibas platicando con Él. Eso quiere Jesús volver a traer a tu vida. Pero eso, mis queridos hermanos, es una decisión muy personal.
Y eso solo tú lo puedes hacer en tu vida. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y nunca nada nos faltará, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Aun cuando en medio de esas tribulaciones, aun cuando en medio de esas pruebas, llegamos a pensar de una manera loca que tú no estás con nosotros. Y son locas esos pensamientos, son locos esos pensamientos, porque ¿cómo seguimos de pie, Señor? Estuviéramos destruidos, como dice tu palabra, pero estamos derribados, quizás como algunos, pero nunca destruidos, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú prometiste, Señor, nunca dejarnos, nunca separarte de nosotros, siempre ir adelante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Padre, y a pesar que nosotros te damos la espalda, a pesar, Señor, que nosotros, al igual que tus discípulos, te dejamos a ti ahí solo y te abandonamos, y seguimos nuestro caminar pensando que por la vida podemos hacerlas todas solos, Señor, aún así tú nos sigues esperando con brazos, con lazos de amor. Señor, gracias, porque aun cuando nosotros somos tan imperfectos, tan malos, tú sigues siendo fiel, dice tu palabra. Tú no nos abandonas, tú no nos echas fuera, Señor. Dice tu palabra en Jeremías, que tú enviaste a Jeremías donde estaba el alfarero, y cuando Jeremías llegó, Señor, vio al alfarero trabajando en la vasija. Y cuando aquel alfarero trabajaba la vasija, esta vasija se echó a perder. Señor, el alfarero eras tú, la vasija somos nosotros. Y muchas veces, Señor, tú comienzas a moldear nuestras vidas y comenzamos nosotros con nuestro ego, con nuestro carácter. Comenzamos nosotros a caer en los placeres del mundo y nos separamos de ti, Señor. Comenzamos a poner la mirada en el sistema del mundo y nos perdemos, Señor, y comenzamos a echar a perder esa hermosa vasija que tú estabas haciendo. Pero lo interesante del texto es, Señor, que tú no le echaste fuera esa vasija, que tú no te rendiste, que tú nunca la abandonaste, sino, dice tu palabra, que la tomaste y la hiciste una vasija mejor, Señor. Hoy, Señor, venimos delante de ti y queremos en esta preciosa noche que nos hagas una vasija mejor. Quizás estábamos como la iglesia de Efesos, Padre, que no nos dábamos cuenta, Señor, que ya el ministerio era una carga, que no nos dábamos cuenta que las cosas lo estábamos haciendo porque era una costumbre ya, que quizás, Señor, nos habíamos separado de ti, Señor, y creíamos que estábamos aún más cerca de ti, pero era cuando aún más lejos estábamos de tu presencia. Y esta noche, Señor, queremos volver a ti. Te pedimos primero, Señor, que nada perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces hasta de manera inocente nos separamos de ti, pero hoy queremos volver a ese primer amor. Hoy queremos volver y hacer las primeras obras contigo, Señor. Queremos comenzar a vivir nuestra vida contigo, porque sabemos, Señor, y hemos aprendido que separado de ti nada podemos hacer y que contigo todo lo podemos, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, como tomaste esa vasija y la hiciste una vasija mejor. Haz de nuestra vida algo, Señor, útil, Padre. Haz de nuestra vida algo, Señor, que sea agradable delante de ti, que se vuelva grato perfume delante de tu presencia. Límpianos, Señor, y ayúdanos cada día a ser mejores hijos para ti. En el nombre de Jesús. Amén.